Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Bienvenidos al día 1 de agosto de 2026. El Señor nos ha dado siempre la fuerza de poder continuar y de poder pronunciar y proclamar el Evangelio de todos los días. Hay razones por qué debemos anunciar el Evangelio. Hay buenas razones. Las razones es que debemos estar atentos este día porque tenemos una lectura en la primera del profeta Jeremías. A Jeremías el Señor lo envió para que el pueblo de Judá fuera convertidos, fuera escuchado el mensaje del profeta porque fue enviado por el Señor. Pero resulta que estos hombres, o sea, los supuestamente escogidos por Dios, supuestamente resulta que no eran profetas, eran falsos. ¿Por qué falsos? Porque se pusieron en contra de Jeremías. Jeremías es un profeta de Dios. Pero aquí vamos a ver en la primera lectura quiénes fueron los que defendieron a Jeremías, el pueblo. O sea, no todo lo que habla de Dios, no todo el que trae la Biblia viene de parte de Dios, sino que de parte de su propio nombre. Hay que tener y analizar cuidado que en este tiempo muchos hablan de Dios, muchos hablan de autoparlantes por las calles gritando, muchos vienen tacuchados con la Biblia y que dice que yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy profeta. Resulta que el Señor no lo ha enviado. Ayer habíamos hablado que en Jeremías capítulo 14, versículo 14, nos hablaba que el Señor no ha enviado, no ha dado instrucciones, más bien sus visiones son mentirosas. Habrá que analizar lo que hoy en día, ¿quiénes hablan de Dios? A veces se visten de sacerdotes y no son sacerdotes. A veces se visten de profetas y no son profetas. Aquí lo vamos a ver en la primera lectura, que a Jeremías lo mandaron a quitarle la vida por medio de los sacerdotes y profetas. Y lo mismo que habla el Evangelio de hoy, que Juan el Bautista, que es el último profeta de todo en el tiempo de Jesús, y lo mataron a un inocente. Lo mataron por causa de la verdad. Aunque Herodes escuchaban de Juan el Bautista, que era un hombre bueno, un hombre que es enviado, viene de Dios, pero sin embargo no tuvo compasión. Lo mismo pasó con los profetas. Posiblemente estos hombres, profetas y sacerdotes, habían entendido, pero no lo aceptaron por sus condiciones, por su manera de actuar y pensar que no está el Señor allí. Bienvenidos. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes del pueblo: ese hombre Jeremías merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este pueblo y esta ciudad. Pues bien, corrija su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente, pero sépanlo bien: si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas.
Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos han hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 68. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Sácame de este cieno, no vaya a hacer que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y estas aguas tan profundas. Defiéndame y ayúdame, Dios mío. No deje que me arrastre la corriente, que me atraiga el remolino. No deje que se cierre sobre mí la boca del abismo. Defiéndame y ayúdame, Dios mío. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame. Dios mío, en mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Defiéndeme, ayúdame, Dios mío. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creía que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella aconsejaba por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se le diera, e entonces manda a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se lo entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, la noticia de hoy es que nosotros debemos entender el mensaje que nos habla aquí en el Evangelio, porque a Juan el Bautista fue degollado, fue quitado a la cabeza por intereses económicos, por intereses políticos. Pero aunque Herodes tenía una esperanza, conocía a Juan que era un profeta, pero sin embargo no lo perdonó por su interés, por su dominio y por su juramento. Es lo mismo que nos está pasando con el profeta Jeremías. Los mismos sacerdotes
y profetas quienes no le aceptaron a Jeremías las palabras para que se convirtieran. Jeremías era que decía claramente que tenía que anunciar lo que el Señor había dicho. ¿Qué es lo que tenía que anunciar? Que se arrepintieran, que se hicieran justicia. Pero sin embargo no. Aquí viene una teología bíblica. ¿Por qué sacerdotes y profetas no entendieron lo que decía Jeremías? Porque el pueblo sí comprendieron y escucharon la voz de Jeremías, que es enviado de parte de Dios. Entendieron y dijeron: no, a Jeremías no es permitido la sentencia de muerte. Al contrario, Jeremías ha venido hablado de parte de nuestro Dios y debe de estar libre. Entonces, cuando realmente vemos que aquí no es los profetas y sacerdotes venían de parte de Dios, más bien ha venido por su propia cuenta. Eran profetas falsos y profetas que no venían de Dios. Por eso es importante que ustedes y yo debemos saber quién es el que nos habla de Dios, quién es el que dice que es el profeta, que es el apóstol, que es el pastor. Tengamos mucho cuidado, porque aquí en esta lectura podemos analizar y escudriñar las escrituras, quién trae la verdad. Bienvenidos.